Muy buenas noches, amigos oyentes y amigas oyentes. Estamos aquí en Radio Maya Visión, sustituyendo al Padre Tilo, quien se encuentra de visita ya por San Antonio del Mosco. Un saludo ahí para los que nos están escuchando también en San Antonio del Mosco. Y es un gusto pues estar aquí con ustedes, amigos y amigas oyentes. Y esta semana, y concretamente el pasado 22 de abril, fue un día importante para el ambientalismo. Es el Día Mundial del Planeta Tierra. En todos los rincones del planeta se celebra pues este día. Y conversando con el Padre Tilo me decía que es muy conveniente hacer como un recordatorio de cómo comenzó la ecología aquí en El Salvador. Y es bueno recordar que allá por la década del 50 y 60 comenzó a existir una preocupación por la erosión de la tierra, y la erosión de la tierra proveniente por la tanta deforestación del país. Allí existió un movimiento en El Salvador que se llamó Amigos de la Tierra. Recuerdo a don Alberto Heilebuch y al ingeniero René Escalante Orozco, quienes estuvieron trabajando en ese sentido, más que todo desde un punto de vista de la agricultura. Diría yo que no había un conocimiento integral de lo que era la ecología, pero sí el principio de que al deforestar el país se erosionaba la tierra y por lo tanto se perdía la fertilidad. Y esta fue de las primeras preocupaciones. Luego apareció un señor que yo considero casi como el padre de la ecología en El Salvador, que es el doctor Rutilio Quesada. Él es una persona, todavía está viva, pero que dio muchas cátedras en la Universidad de El Salvador, en el departamento de biología, y formó muchos biólogos que después se convirtieron también en ecologistas. Ahora varios de ellos trabajando en el Ministerio del Medio Ambiente, otros trabajando en proyectos de medio ambiente en diferentes ONGs, pero el doctor Rutilio Quesada en sus clases de biología sí ya comenzó a hablar de el fenómeno ecológico como un suceso integral que ocurría en la naturaleza. Y él fue de los primeros adalides que lucharon por preservar las condiciones apropiadas de El Salvador. Yo recuerdo su lucha contra el proyecto de la autopista El Jabalí. Él mencionaba que ese proyecto, y de hecho pues así tiene que ser, es contaminante de uno de los reservorios más importantes de agua para El Salvador, porque allí donde está toda esa piedra y roca volcánica, allí es donde actúa esta roca volcánica como una esponja y se forma el mayor manto acuífero, de donde ahora nos estamos abasteciendo de agua para la ciudad capital. Pero todo el aceite pues que botan estos carros que participan en estas competencias es un contaminante grave y que iría a dar pues a los mantos acuíferos. El doctor Rutilio Quesada salió en televisión explicando este proceso y desafortunadamente pues no tuvo mayor eco, a pesar de sus buenos argumentos, su buena pedagogía y didáctica que tenía él como catedrático, pero no se le escuchó. También escribió un libro que yo recomiendo que todos los salvadoreños deberíamos de leer, que se llama
Dolor de Patria, y que él explica ahí en ese libro cómo es el proceso de degradación del país, tanto en el aspecto de su tierra, de su medio ambiente, como también en el aspecto social. Interesante pues recordar esta gente que comenzó este trabajo. Diría yo que por ahí después fuimos apareciendo ya los integrantes de la unidad ecológica. Por ahí aparece el CESTA, con el doctor Ricardo Navarro, también pues Amigos del Árbol, Asociación Montecristo, Fusalca, y ASACMA, de personas muy recordadas que estaban en estas asociaciones. También el programa de nutrición Isoya, dirigido por el padre Guerra, y también la Sociedad de Agrónomos Egresados de la ENA y la Sociedad de Ingenieros Agrónomos del Salvador, el Departamento de Biología de la Universidad del Salvador era otro de los que estaban en esta lucha. Y fue así que este grupo de instituciones dijeron pues que la unión hace la fuerza, y entonces decidieron conformar una federación de estas organizaciones y le llamaron Unidad Ecológica Salvadoreña. La fundación de la UNES es el 5 de junio de 1987, precisamente un Día Mundial del Medio Ambiente, en el año 87. Y desde entonces pues la Unidad Ecológica Salvadoreña viene trabajando por rescatar las condiciones ambientales. Es de recordarles pues muy importante esto de que la Unidad Ecológica Salvadoreña es una organización de segundo grado, o sea que está conformada no por personas naturales, sino que por personas jurídicas, organizaciones no gubernamentales de diferente naturaleza. Aquí hay, diríamos, organizaciones puramente ambientalistas, universidades, gremios de profesionales, instituciones de investigación y organizaciones de desarrollo. Ya la UNES pues tiene sus estatutos aprobados y ahora es muy reconocida como una institución especializada en la defensa y mejoramiento del medio ambiente. El número de organizaciones ha sido variable. En ocasiones hemos llegado a tener hasta 38 organizaciones. Luego algunas desaparecen porque no tienen suficiente financiamiento, y naturalmente esto hace que el aparato administrativo pues no pueda continuar. Y ahora que tenemos ya casi una crisis económica en todas partes, andamos por unas 23 organizaciones. También la visión de la Unidad Ecológica Salvadoreña ha cambiado, casi como su misión. Ha tenido momentos en que ha sido revisada, y en los primeros momentos, aquí tengo yo un folleto que todavía es en blanco y negro, casi como mimeografiado, y decía: la visión del futuro, contar con una sociedad justa que incida en la erradicación de los modelos estructurales generadores de la degradación mediante procesos sociales con equidad de género, democracia participativa y autodeterminación. La misión de la UNES es alcanzar el equilibrio dinámico entre la naturaleza y la sociedad, en función de conservar y recuperar los ecosistemas, integrando el esfuerzo de las organizaciones miembros y de otras iniciativas ciudadanas desde una óptica científica, una perspectiva de justicia, equidad e igualdad de género,
en la búsqueda de alternativas de solución a la problemática local, nacional y mundial. Hemos tenido diferentes programas. Recuerdo el programa de gestión y política ambiental, que tenía varios subprogramas: la denuncia y vigilancia ambiental, el subprograma de política y legislación ambiental, problemas ambientales globales, investigación regional ambiental, y el objetivo de desarrollo de este programa es promover la responsabilidad y participación ciudadana para la toma de decisiones en los procesos políticos, sociales, económicos, culturales, de denuncia e investigación, a fin de generar acciones locales, regionales, nacionales y mundiales que modifiquen y eviten las prácticas negativas que afectan el medio ambiente. Teníamos también un programa de fortalecimiento y desarrollo institucional y un programa de género y medio ambiente, así como el programa de gestión municipal ambiental. Así ha venido evolucionando pues la UNES. Luego, cuando cumplimos 15 años, recuerdo que hicimos como un recordatorio de la historia de la UNES en ese momento, y decíamos que cuando comenzamos nuestro trabajo allá por 1987 al 90, los primeros años, la población ni siquiera sabía el significado de ecología. Recuerdo que cuando dábamos algunas charlas en colegios o en las comunidades, y decían, hemos invitado aquí al ingeniero Cermeño o al doctor Ricardo Navarro, que en ese entonces era miembro de la UNES, a hablar de ecología, y algunos son de broma nos decían, ¿y eso con qué se come? Porque no hallaban de qué se trataba. Pero dimos muchas conferencias en diferentes partes del país, y una tradición que tenemos en la UNES ha sido la educación ambiental a través de conferencias de prensa. Tenemos un récord de que cada año hacemos de 70 a 80 conferencias de prensa. Eso significa que tenemos más de una conferencia de prensa semanal. Esto dice bastante, pues, porque estar con esa preocupación de estar analizando los problemas del medio ambiente y hacerlos partícipes de la población a través de los medios de comunicación es una tarea de todos los días prácticamente. Y eso es importante recordarlo, porque a nosotros en nuestra casa nos gustan las flores, y digo yo cómo es importante observar esto, de que a las flores no se les puede regalar agua solamente un día en el año. Si alguien cree que va a tener buenas flores regándolas nada más un día en el año, pues indudablemente que no va a tener muy buen resultado. Lo bueno de todas las acciones es lo que se hace todos los días. Y aunque esta semana hemos recordado el Día del Planeta Tierra, es una cosa que debería ser una actitud de todos los días, de todo momento. Pero de entre las cosas que han sido destacadas en la vida de la UNES, podemos mencionar uno de los primeros proyectos, que era la formación de grupos ecológicos, que le llamamos GRECOS, y la organización de directivas en más de 100 comunidades. Se presentó a la nación, después de elaborarlo, lo que llamamos la propuesta del Cerro Verde, eso allá por 1990-91. La lucha contra proyectos nocivos para el medio ambiente y la salud de la población, como por ejemplo los proyectos
que pretendían implementar en el puerto de la Unión, uno que era de una formación de una isla con cenizas de los incineradores de los Estados Unidos. Estas cenizas venían cargadas de dioxinas y furanos, y otro de una planta generadora de energía eléctrica usando como combustible llantas usadas también traídas de los Estados Unidos. La cantidad que decían que iban a traer eran de 400 toneladas diarias. Estos proyectos afortunadamente se frenaron para bienestar pues de la comunidad del puerto de la Unión. Luego también fue muy sonado el caso de tratar de conservar la fuente de agua conocida como el Pescadito de Oro en Naulingo. También otro caso muy sonado fue la larga lucha de protección de la finca El Espino. Hicimos demanda tras demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Se paralizó el proyecto de abrir la calle Chultipán, como cerca de 10 meses estuvo paralizado ese trabajo, porque la Corte Suprema de Justicia aceptó nuestra demanda, y múltiples piezas de correspondencia a la Asamblea Legislativa. Aquí es bueno destacar el papel que jugó la Unidad Ecológica Salvadoreña en la aprobación de la Ley del Medio Ambiente, incluso en la creación del Ministerio del Medio Ambiente, ya que previo a la discusión de la Ley del Medio Ambiente, la Asamblea Legislativa se hizo consultas en todos los departamentos del país, cerca de 20 consultas masivas, y al recopilar en la memoria todas estas consultas, en todos los talleres se pedía por parte de la población la formación del Ministerio del Medio Ambiente. Sin embargo, cosa curiosa, cuando el mismo gobierno, que entonces estaba el doctor Armando Calderón Sol, presenta su proyecto de ley de medio ambiente a la Asamblea Legislativa, no estaba considerado la formación del Ministerio del Medio Ambiente. Fue nuestro reclamo, y hacer énfasis en que todos los talleres en todos los rincones del país pedían la formación del Ministerio del Medio Ambiente, fue que el doctor Armando Calderón Sol pues decidió formar el Ministerio del Medio Ambiente en base pues a nuestra presión. Y luego nuestro anteproyecto, porque nosotros hicimos un anteproyecto de ley de medio ambiente, fue cotejado con el anteproyecto del Ejecutivo, y finalmente de esa discusión se aprobó la Ley del Medio Ambiente en 1998. Luego también presentamos casos y se logró condena en el Tribunal Centroamericano del Agua, precisamente por lo ocurrido en la finca El Espino y lo ocurrido también alrededor del anillo periférico, que iban a dañar pues los mantos acuíferos de la zona de San Salvador. También allí acompañamos, y que esto fue más de la Fundación Río Lempa, la lucha contra la represa del Cimarrón. Ya pues hay una condena del Tribunal Centroamericano del Agua contra este proyecto del Cimarrón. Luego también lucha contra el proyecto de construcción de la gasificadora de basura, que era de el licenciado Mario Valiente, que para reengancharse en la alcaldía de San Salvador ofrecía que iba a quemar la basura para producir energía eléctrica. Sabíamos que eso era un proyecto muy negativo y se hizo una lucha, y recordamos que fue parte importante en la lucha política en ese momento, y que llevó por primera vez al FMLN ganar la alcaldía de San Salvador. Esto es parte pues de nuestra experiencia. Otro hecho particular fue la lucha por el agua en Tacuba, un caso muy interesante, en donde la población
prácticamente se apoderó del proyecto de agua allá en la ciudad de Tacuba. También le dimos acompañamiento a los intoxicados por plaguicidas en el cantón El Roble de Suchitoto, y el seguimiento de esos tóxicos en Cuisnahuat, el apoyo a los damnificados del Mich. En este caso del Mich, relacionamos precisamente lo que estaba ocurriendo con este tipo de acontecimientos, de fenómenos tan graves, con lo que estaba ocurriendo en todo el planeta, y que como el cambio climático esto iba a seguir acelerando este proceso de deterioro a través de estos huracanes como el Mich. Y el apoyo a los damnificados pues fue importante. También a los damnificados de los terremotos en el año 2001, de las sequías, también en el caso de los damnificados aquí de las colinas en Santa Tecla. También realizamos una campaña para recuperar la alternativa de construcción de casas de adobe sismorresistentes. La propuesta de ley de prevención y mitigación de desastres, que por esa lucha pues se modificó la ley de protección civil y se aprobó la ley de protección y prevención y mitigación de desastres. Luego también apoyamos el trabajo de movimientos regionales como el Enlace Sur-Sur para México y Centroamérica. Aún somos representantes de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, la RAPAL. Y la lucha pues ha continuado, como decía Chafí Handal, la lucha continúa. Y en los últimos años hemos trabajado un anteproyecto de ley de aguas. Estamos trabajando también reformas a la misma ley de prevención y mitigación de desastres, porque no quedó como nosotros hubiésemos querido. Estamos trabajando observaciones al anteproyecto de ley de ordenamiento territorial, y hemos cooperado con las comunidades afectadas por la contaminación en diferentes partes, en San Julián, en Sitio del Niño por la contaminación por plomo. Ahora estamos trabajando también con la amenaza de deslave aquí en el Picacho, hacia la zona de Montebello, un hecho muy importante. Debemos apoyar a esta gente porque la amenaza es muy grave. Hemos estado pues muy cerca de este lugar aquí en el Picacho, y recordemos lo que ocurrió en 1982, concretamente un 19 de septiembre, un día domingo, en donde un deslave soterró prácticamente toda esa colonia de Montebello, muriendo un contable número de personas. Se cree que más de 500 personas quedaron soterradas allí en ese deslave. Yo considero que fue incluso más grave, más grande que ocurrió en las colinas de Santa Tecla en el terremoto del 2001. Y ahora la amenaza es inminente. Ha ocurrido un pequeño deslave, pero pequeño para los que lo vemos desde aquí abajo, ¿no? Pero al estar allí observándolo, tiene una longitud de 300 metros, o sea, 3 cuadras, y se han desprendido ya, se han quedado prácticamente esperando una tormenta, enormes rocas del tamaño de un salón, que están a punto de desprenderse y caer. No se sabe pues qué consecuencias trágicas puede traer esto, pero para que tengan una idea, desde esa altura, que son cerca de 1850 metros sobre el nivel del mar,
la velocidad con que vendría una roca de esas es de cerca de 200 kilómetros por hora. Eso indica que no le daría pero ningún tiempo a ninguna persona para escapar de esa tragedia. Y a pesar de que en octubre ocurrió ese deslave, todavía el gobierno no ha hecho absolutamente nada para proteger a toda esta zona, y ya estamos a las puertas del invierno. Incluso los planes de contingencia pues que se conocen, que ni siquiera esos han comenzado, no satisfacen pues los requerimientos para dar confianza de que un fenómeno de estos va a ocurrir, porque lo que dicen es que van a sembrar zacate vetiver y plantitas de flor de izote. Es increíble que con eso puedan detener pues esos enormes moles de roca que están ahí, y es necesario hacer conciencia sobre la gravedad de este problema, especialmente sobre las autoridades del gobierno central. Ojalá que nos estén escuchando los amigos del FMLN que van a estar en el próximo gobierno, para que, aunque sea un poco tarde, ya el 1 de junio en adelante, se hagan acciones concretas para tratar de mitigar y de disminuir pues la amenaza que se cierne sobre esta gente. Aquí pues se necesitan obras civiles como gaviones que puedan detener este efecto que puede ocurrir, y sobre todo pues científicos. Allí también se va a solicitar la colaboración de los amigos de la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos, para que también ellos contribuyan con sus estudios científicos a solucionar estos problemas. Pero en todas estas problemáticas pues andamos los de la Unidad Ecológica Salvadoreña, para ver cómo le ayudamos a la población en sus problemas ecológicos, en sus problemas ambientales, y cómo disminuimos las amenazas, los riesgos. Hemos trabajado con muchas comunidades en hacer sus mapas de riesgo, y así continuamos con esta lucha que no termina ningún día, y desafortunadamente tenemos que decir que el deterioro del medio ambiente, tanto a nivel local, nacional y planetario, cada día es más grave. El problema del cambio climático pues es enorme, y bueno es recordar algunas de las expresiones que tuvimos el día 22 de abril. Yo tengo aquí el periódico Colatino, y el doctor Ibarra, presidente de la UNED, decía que el Día del Planeta Tierra se luchó e instauró en la calle con el movimiento ambientalista de los Estados Unidos, junto al movimiento pacifista que se enfrentaron contra la industrialización desaforada allá por 1970. Sin embargo, las agresiones contra la naturaleza han continuado. Solamente los países industrializados consumen más del 140% de la energía. Esto nos muestra claramente que predomina la visión de la rentabilidad y el dinero. Hemos visto que Estados Unidos y Europa han dado millones de fondos para abordar la crisis de bancos y grandes empresas, pero no se preocupan por resolver el problema del agua en el mundo. Esta es una frase pues del doctor Ibarra. Y a nivel internacional fue interesante el discurso que dio Evo Morales en las Naciones Unidas. Él decía que el siglo XXI es el siglo de los derechos del planeta. Él dice que si el siglo pasado, el siglo XX, fue el siglo de los derechos humanos, que este siglo XXI debe ser el siglo de los derechos del planeta. Esto es algo que va contra la corriente, puesto que pareciera ser que los derechos
solamente se pueden escribir para los seres humanos y no para las cosas que le llamamos materiales, aunque en eso todavía hay teorías que hay que analizarlas y estudiarlas más, como la teoría Gaia, que dice que el planeta Tierra actúa como un ser vivo y que no debemos considerarlo pues como una cosa simplemente material, tiene algunas demostraciones interesantes en su libro que explica la teoría Gaia. Pero Evo Morales fue muy efusivo pues en su discurso y hablaba pues que el primero de estos derechos sería el derecho a la vida, a existir, lo que garantiza que ninguna especie, nevado o río o lago, sea eliminado o exterminado por una actitud irresponsable de los derechos humanos. El segundo derecho sería a la regeneración y a la biodiversidad, ya que la tierra en sus recursos no puede ser ilimitada, el desarrollo no puede ser infinito. Este es un derecho a la capacidad de regeneración de biodiversidad de los animales, fuente de agua y de la atmósfera. El tercer aspecto es el derecho a una vida limpia, que implica el derecho de la madre tierra a vivir sin contaminación, porque los árboles, personas y animales tienen derecho a vivir bien, en un ambiente sano, libre de envenenamiento e intoxicaciones. El último derecho, dice Evo Morales, es la armonía y el equilibrio entre todos. En ese derecho debemos ser reconocidos como parte de un todo, donde somos interdependientes en el planeta, ya que en el planeta hay millones de especies vivas, pero solo los seres humanos podemos velar por los derechos de la tierra. Frases importantes pues de Evo Morales. Yo no sé si tenemos alguna pieza musical. Vamos a escuchar pues una pieza musical de Ali Primera. Bueno, estamos aquí en Maya Visión, ayudándole aquí al padre Tilo, que en estos momentos está ya por el pueblito de San Antonio del Mosco, que está sufriendo pues las inclemencias de los proyectos de muerte, como son las represas hidroeléctricas. En el caso de San Antonio del Mosco, pues la represa El Chaparral, en donde siguen sonando los tambores de la CEL para hacer este proyecto. Naturalmente no solamente daña a las personas, sino que daña también el medio ambiente, este tipo de proyectos. Pero volviendo otra vez a todo lo que se ha dicho sobre el Día del Planeta Tierra, el 22 de abril, en el diario Colatino de ese día hay un artículo que quisiera detenerme un poco, porque se llama ¿Y la crisis ambiental? Dice así: las crisis que más preocupan al país son dos: la crisis económica, es decir, el desempleo, alto costo de la vida, caída de remesas, etc. Y la crisis de seguridad pública, cuya consecuencia más trágica es el asesinato de 12 personas en promedio diariamente, sin que las autoridades competentes actúen para evitarlo. Por eso el equipo de trabajo del presidente electo Mauricio Funes destaca, entre las propuestas que recientemente presentó, medidas tendientes a aliviar la difícil situación económica de las familias pobres y a reducir la criminalidad, mejorar servicios de salud y educación. También figuran como prioridad. Sin embargo, se percibe en las propuestas iniciales del nuevo gobierno falta de énfasis en otra crisis, todavía más grave e irreversible que la económica y la de seguridad:
la crisis ambiental, que como dice el historiador británico Eric Hobsbawm, es el mayor problema al que nos enfrentamos en el presente siglo. En un artículo publicado la semana pasada en el diario londinense The Guardian, Hobsbawm insiste en la urgencia de implementar modelos de economía mixta para enfrentar la crisis financiera mundial, pero sostiene que esto en ningún caso es más importante que la lucha contra la crisis del medio ambiente. La afirmación del presidente del Birkbeck College de la University of Londres, referida al caso de Inglaterra y demás países en general, es incluso más valedera en El Salvador, donde la crisis hídrica, altos niveles de contaminación y creciente vulnerabilidad socioambiental marcan el grave deterioro ecológico. Por tanto, es ilógico que la recuperación y protección ambiental no sean prioridades en las posibles políticas del gobierno que inicia en junio próximo. Y nos referimos únicamente al gobierno entrante, porque el del presidente Antonio Saca, aún en funciones, no muestra interés de actuar, solo espera inerte su final. El Congreso también muestra indiferencia ante la crisis ambiental. La legislatura que concluye este 30 de abril se niega a aprobar una ley que prohíba la minería metálica, una reforma constitucional que garantice el derecho humano al agua potable y otras propuestas planteadas por organizaciones ambientalistas. La nueva gestión parlamentaria, a partir del 1 de mayo, tendrá que legislar a favor del ecosistema. No hay otra opción en el segundo país latinoamericano más deteriorado ambientalmente. La defensa del ecosistema y los recursos naturales debe ser también prioridad para el nuevo gobierno central y municipales. En este Día de la Tierra esperamos que así sea. Interesante artículo, creo yo que valía la pena leérselos, porque muy bien dice que solamente se habla de la crisis económica y de la crisis de la seguridad personal, y se está dejando a un lado esto que es más importante, no solamente para el país, sino que para todo el planeta. Debo recordarles que en la celebración de esta semana, la Unidad Ecológica Salvadoreña les invita a todos los radioescuchas a que mañana en la Plaza Cívica se acerquen a una feria de tipo ambiental, en donde se van a exponer, por ejemplo, las cocinas, las ollas solares, para que puedan observar que con el sol se puede cocinar. Yo sé que algunos de los que nos están escuchando son incrédulos y dirán que eso es una mentira, que con el sol cómo se va a cocinar. Pues mañana pueden ustedes asistir, va a haber una cocinada solar ahí y se va a poder degustar de los platillos pues que se cocinen ahí en la Plaza Cívica. Y van a poder ustedes ver cómo se preparan esos alimentos y que el sabor es mucho mejor que incluso el de las cocinas de gas o cocinas de leña o cocinas eléctricas, porque el alimento se conserva mejor. Y también va a haber una exposición de los nuevos dispositivos ahorradores de energía, como son los bombillos fluorescentes y también las lámparas de diodos LED, que pueden ahorrar hasta 15 veces el valor de la energía eléctrica. Creo yo que es importante, incluso para la economía del hogar, ahora que la energía eléctrica está subiendo de precio, que conozcamos estas alternativas, así como también los paneles solares,
que estarán en exposición mañana pues ahí en la feria, y muchos productos agrícolas que se hacen con agricultura orgánica, abono orgánico que va a estar a la venta también allí. Pueden ustedes adquirir pues este producto que es sano, no necesita de usar químicos y que obtienen enormes beneficios, buenos resultados. Les esperamos mañana y suerte pues con el medio ambiente en el futuro, en esta semana pues que celebramos el pasado 22, el Día del Planeta Tierra. Buenas noches y hasta la próxima. Sintoniza su programa musical Cantemos Nuestra Historia, en la voz del cantautor venezolano Ali Primera. Todos los viernes a partir de las 9 de la noche, animado y reflexionado por el padre Rutilio Sánchez. Radio Maya Visión, comunicación total. Dale salvadoreño, dale que no hay pájaro pequeño, dale que después de alzar el vuelo, dale se detenga en su vuelo, dale se detenga en su vuelo, dale se detenga en su vuelo, dale se